ustedes quienes nos acompañan a través de nuestras distintas plataformas, vía Zoom, vía YouTube, Facebook, Twitter, pero sobre todo quiero agradecerles a todos la generosidad de acompañarnos en este día conmemorativo, un día importante para nuestro país, y qué mejor ocasión para poder abordar temas de gran relevancia, de gran importancia en el ámbito político, en el ámbito electoral, que desde luego convoca también a un debate de carácter teórico para evaluar cuáles son sus implicaciones prácticas, para evaluar también cómo se van atendiendo estos grandes temas a lo largo de muchos años y cómo ha venido la evolución de temas tan importantes como los que vamos a abordar el día de hoy. En principio, si me permiten, quisiera compartirles una presentación que he trabajado para el día de hoy, para compartirlas con todos ustedes. Pues como ustedes, ahí está. Como ustedes saben, el tema de las fake news, campañas negras y derecho de réplica es uno de los grandes temas que llegó para quedarse y desde luego que tiene una gran relevancia en nuestro día a día. Prácticamente las fake news las encontramos en todos lados, prácticamente se utiliza para todos los temas y encontramos que hay múltiples actores que pretenden a través de ellas colocar mensajes que tienen ciertas intenciones y desde luego a partir de las fake news se construyen campañas debidamente estructuradas con alcance mediano y largo que tienen también finalidades muy puntuales. Y aquí de lo que se trata es de ir analizando de manera muy rápida en qué consiste cada uno de estos temas y cuáles son las herramientas que pone el Estado de Derecho para la defensa de la sociedad, para la defensa de los derechos, para la defensa en suma de la verdad. En principio quisiera señalar que estos temas que vamos a abordar son temas que constituyen el objeto de estudio de distintas disciplinas científicas. Por ejemplo, vemos que desde la sociología se estudian a las sociedades digitales, el impacto que tienen las redes sociales en el comportamiento de las personas, en sus núcleos de trabajo, en sus núcleos de interacción, cómo van precondicionando su forma de actuar y de comportarse, digamos que ellos mismos y del individuo hacia la propia colectividad. También, desde luego, ha sido un tema de gran importancia y de gran relevancia para la ciencia política, en el que se analiza, pues desde luego, el comportamiento electoral. Es decir, es una fuente de estudio permanente que permite ir encontrando variables, ir encontrando comportamientos y cómo estas fake news, estas campañas negras influyen en el sujeto, en las elecciones y desde luego en el sistema político. Por supuesto que estos temas que hemos señalado también están presentes en la preocupación y en el análisis constante del derecho. Del derecho, ¿por qué? Pues porque hemos visto que ha venido toda una evolución sobre el derecho a la información, los nuevos derechos que se están generando a partir de la interacción que existe con la nueva era digital y desde luego tiene una gran importancia en el mundo actual con los derechos humanos y sobre todo cómo se tiene que ir dando una atención a estos grandes temas de actualidad para preservar los derechos subjetivos, pero también para preservar los derechos colectivos, de tal manera que todos se vayan articulando en la propia sociedad. Ahora bien, para la comprensión de los temas que vamos a abordar, es importante que tengan presente que subyacen a estos temas
otros que son los que les dan sustento. Por ejemplo, en el caso del derecho a la información, se ha dicho desde la propia teoría que el derecho a la información es el resultado de lo que es el derecho de la libertad de expresión, y la libertad de expresión se entiende también como la manifestación o la materialización de la libertad de pensamiento. En ese sentido, la libertad de expresión, que constituye la búsqueda de información diversa para generar estos canales de interacción y obviamente que tenga como resultado difundir lo que el propio sujeto dentro de una colectividad piensa de su propio entorno, de su propio sistema de valores, de creencias, es, digamos, un elemento importante. Por un lado, los derechos subjetivos, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento, pero por el otro lado se viene a consagrar el derecho colectivo, que es justamente el derecho a la información. Sin embargo, el derecho a la información como un derecho fundamental no está libre de generar ciertas tensiones, no está tampoco exento de que existan colisiones entre los derechos fundamentales y las acciones que se derivan con motivo del ejercicio de los mismos. También, desde luego, pues surgen como grandes temas el derecho a la intimidad, y aquí pues obviamente hay que tener claras las diferencias entre intimidad y privacidad, el derecho a la imagen, a la fama o a la reputación como un derecho fundamental, también como lo es el propio derecho al honor. Digamos que de manera sucinta, de manera resumida, estos son algunas pinceladas de estos grandes temas que están, digamos, soportando, que son el cimiento de los temas que vamos a abordar el día de hoy y que, pues, no son, digamos, temas que vayamos a abordar con profundidad. Sin embargo, es importante que ustedes los tengan como referencia para que podamos ir todos en una misma dirección, a través de una misma sintonía, y podamos llegar al cierre de esta charla a partir de las mismas premisas e intentando, en la medida de lo posible, llegar a las conclusiones pues generales, o al menos las más aceptadas de manera general. Ahora, el derecho a la información como derecho colectivo y el derecho subjetivo, el derecho del sujeto a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de pensamiento, pues no podría lograrse si no existieran, desde luego, medios de comunicación. Por tanto, los medios de comunicación son instrumentos, vehículos, herramientas de la propia sociedad que le permiten al individuo estar informado de lo que ocurre, pues, de su entorno, y ahora, pues, con las nuevas tecnologías, de lo que ocurre en el mundo globalizado. Y en ese sentido, los medios de comunicación, si bien ejercen la libertad de prensa, también guardan un conjunto de obligaciones, pues, que están reservadas a que la información que difundan sea veraz, sea oportuna, sea desde luego producida con ética, de tal manera que se conviertan en una garantía para el funcionamiento de la propia sociedad. Pero sin embargo, a partir de la propia experiencia, hemos visto la necesidad de que entre la acción y el desarrollo de los derechos colectivos, el derecho a la información, los derechos subjetivos a la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, y el ejercicio de la libertad periodística, pues en ocasiones entran en colisión, entran en conflicto. Y es ahí donde interviene la necesidad de la actividad del control por parte, pues, del Poder Judicial o de los órganos que en cada uno de los distintos países se hayan conferido acciones, competencias para que puedan conocer de este tipo de conflictos. También, nada más por referencia, decir que en algunos países existe una censura previa, en otros no lo existe, como lo es el caso mexicano, sino que, pues, evidentemente se hace una evaluación una vez que el ejercicio se haya realizado, y pues más bien lo que se analizan es si ese comportamiento, si esa acción desplegada
es generadora de alguna lesión o afectación a un derecho fundamental, y en ese sentido, de serlo, pues se tomarían medidas correspondientes para subsanar, para reparar ese daño. Ahora, retomando los puntos que nos convocan. ¿Qué es una fake news? Es decir, la pregunta más importante que nos va a guiar en esta primera etapa de la charla, del webinar en que estamos todos reunidos, pues es la pregunta que se hace desde el terreno científico. ¿Qué es? ¿Qué es una fake news? ¿Qué es una campaña negra? ¿Qué es el derecho de réplica? Y yo diría que a partir de la descripción de lo de qué es, pues vamos a poder analizar cuáles son sus implicaciones en el sistema político y democrático, y desde luego las repercusiones en el Estado de Derecho. Es decir, ¿por qué es tan importante hoy por hoy el estudio o el entendimiento de una fake news? Si ustedes son abogados, si ustedes son consultores, evidentemente puede que alguno de sus clientes pudiera estar inmerso, si se dedican desde luego a las actividades políticas electorales, a actividades de esta naturaleza. Y la pregunta entonces es ¿qué es? ¿Y qué tendrían que hacer para poder enfrentar acciones como estas? Lo mismo ocurre con lo que corresponde a una campaña negra, y bueno, pues veremos cómo está regulado en nuestro país el derecho de réplica. El derecho de réplica, tal como se encuentra en nuestro país, es una herramienta que realmente es expedita, inmediata, cumple adecuadamente sus fines y sus propósitos, o por el contrario, presenta o no un conjunto de elementos que complejizan justamente que se ejerza este derecho. Ya lo iremos viendo de manera detenida. Por tanto, la primera pregunta es, ¿qué son las fake news? Pues como ustedes saben, el término fake news es un neologismo que significa de manera muy específica simulacro de noticia o falsa verdad. ¿Esto qué quiere decir en términos específicos? Pues que a través de los simulacros de noticias o de las falsas verdades, estos en contenidos divulgados a través de redes sociales, plataformas de mensajería, WhatsApp, Telegram, etcétera, portales de internet, prensa escrita, radio, televisión, en fin, se difunden, pero con un objetivo muy específico, que es la desinformación deliberada o el engaño. Entonces, yo pido por favor que tomen nota de cuáles son, digamos, estas definiciones, para que a lo largo de la propia presentación vayamos tomando, digamos, puntos comunes en los temas que se van a abordar. Por tanto, miren, yo aquí en esta diapositiva he presentado, digamos, primero la descripción, la definición, que las fake news son las noticias falsas que se difunden con mucha rapidez en canales de información. Y miren, digamos que tomando desde la propia teoría, y si me lo permiten voy a referirles una clasificación que al respecto han trabajado algunos académicos para intentar ilustrar, para intentar representar, digamos, los tipos de fake news que existen digamos, en esta tipología, en esta división que se ha hecho para la clasificación de las fake news. Bueno, pues la primera es una fake news que se le ha denominado como sátira o parodia. Este tipo de fake news, pues si bien no trata básicamente de representar la nota como una nota falsa, sí lo hace con cierta finalidad de generar una idea, digamos, distorsionada, exagerada de la realidad, pero que sin embargo, pues se difunde a través
de canales similares al que se difunde, pues cualquier nota informativa que se transmite en el ejercicio legítimo de la labor periodística. Por tanto, es en ocasiones muy complicado que el sujeto a quien se destinan estas fake news puedan encontrar una diferencia entre si el contenido de esta información es o no, digamos, una información falsa o una información pues distorsionada de la realidad. Bueno, la siguiente que tiene que ver con la información de la conexión falsa, pues tiene que ver entre una relación que existe entre el propio contenido del título y la conexión, digamos, que no representa digamos, el título y el contenido. No existe una relación específica entre una y otra, de tal manera que hay un, digamos, enganche por parte de los propios generadores de este tipo de conductas para poder generar cierta atracción a los propios destinatarios y de ahí irlo, digamos que enganchando para poderles ir dando contenidos de carácter falso. Ahora, digamos que en cuanto al contenido engañoso, esta información trata fundamentalmente sobre un hecho específico, sobre un tema o sobre una persona y obviamente lo hacen de manera descontextualizada. Aquí lo que se pretende justamente es generar una percepción falsa de un suceso en específico, de tal manera que a la gente no se le presente una información completa y esta duda que queda en el aire sirva específicamente como un mecanismo para que la gente no deposite, si es que lo hubiera hecho, la confianza en esa persona. Ahora, por cuanto hace al contexto falso, este es un contenido que se enmarca en un contexto totalmente desdibujado, que no se corresponde con la propia realidad y que desde luego, pues a la gente que no se informa a través de los canales de comunicación plurales, y aquí me refiero que no contrasta la información entre distintos canales de información, pues evidentemente es fácilmente manipulado. El siguiente tema pues sería el contenido impostor, pues que trata, digamos, las formas de una manera errónea, las suplanta y evidentemente pues todo lo planteado es falso. Y luego pues está el contenido manipulado, que aquí es donde toda la información en la que se sustenta esta fake news, es decir, que si se está emitiendo alguna información a partir de documentos o a partir de archivos, de audio o de video, pues también estos están, desde luego, manipulados. Y en ese sentido, bueno, pues ya el último elemento que ellos plantean, pues es el contenido inventado, que es la creación abierta de quien genera la información para poder, desde luego, distorsionar esa realidad que les interesa que no permanezca tal como es en el propio, en la propia inventiva, en el propio imaginario de las personas, en el imaginario colectivo. Bueno, pues también ya lo habíamos dicho que los canales son la prensa escrita, la radio, la televisión, las redes sociales, desde luego, se han convertido en el hospedaje más buscado y significativo para justamente la difusión de este tipo de fake news. Reitero, el objetivo de todo esto es la desinformación y la manipulación de la opinión pública. En ese sentido, pues tenemos que las fake news, a través de sus distintas variantes, no son sino mecanismos engañosos que le impiden al sujeto diferenciar entre lo verdadero y lo falso, entre lo real y lo ficticio.
Y obviamente, pues todo esto tiene consecuencias negativas, puesto que afecta, digamos que dentro de un proceso democrático, pues afecta a las elecciones, y ya lo hemos dicho en distintos foros, una persona que no participa informada en un proceso democrático, pues no puede emitir su voto con libertad. ¿Por qué? Pues porque ha sido objeto y sujeto de engaño. Por tanto, aquí la autonomía de la persona pues queda reducida y desde luego pues no puede ejercer sus derechos fundamentales, con lo cual pues se afecta el proceso y el debate público. Miren aquí algunos ejemplos en el que ustedes pueden ver cómo con imágenes o con una misma imagen digamos, se presentan informaciones distintas, desde luego con algunas variantes. Por ejemplo, en la primera, pues tienen una bandera, que sabemos todos que la bandera es un símbolo importante en muchas de las causas sindicales, de países, territorios, en fin. Y aquí vemos en la otra imagen que esa bandera fue eliminada a través de una edición y obviamente sirve la misma imagen para fines totalmente distintos. Bueno, los demás son imágenes que solamente buscan enriquecer lo que estoy señalando. Ahora, pasamos a la campaña negra. Miren, aquí quiero hacer una prevención, si me lo permiten. No existe en nuestra legislación una definición de lo que es una campaña negra. Por el contrario, más bien lo que el derecho legislado, cuando me refiero al derecho legislado me refiero a la legislación, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, más bien lo que hacen y se enfocan es en definir cómo tienen que ser las campañas electorales. Entonces, a partir de un ejercicio de contraste, a partir de un ejercicio de tomar lo que es una campaña electoral, digamos, diseñada para que el proceso democrático se desarrolle de manera adecuada y fluida, pues nosotros hemos tomado para esta presentación estos elementos que nos permiten ofrecerles a ustedes algunas referencias que nos permitan ilustrar justamente el propósito de este tipo de campañas. Bien, pues miren, en el caso de las campañas negras o negativas, ¿qué es? Bueno, pues no es sino una estrategia de comunicación política que busca específicamente desacreditar a un partido político o a un candidato. Esa es, digamos, la finalidad específica de una campaña negra o de una campaña negativa. ¿Cómo se pueden llevar a cabo estas campañas? Bueno, pues se pueden llevar a cabo de manera directa, se pueden llevar a cabo a través de interpósita persona o como generalmente se hace en las redes sociales a través de cuentas, de bots, de perfiles creados exprofesamente para ciertas acciones y pues ahí desencadenar toda una serie de acciones contrarias hacia un partido político, hacia un candidato. Entonces, es decir, aquí es complicado definir o identificar quién es el autor de estas campañas, por tanto, pues podríamos denominarlas como autónomas. Ahora, ¿cuál es la orientación o la dimensión de este ataque? Bueno, pues puede ser un ataque moral a las costumbres que prevalecen en algún lugar, en algún momento determinado. También se puede poner en entredicho la capacidad técnica, profesional de una persona para acceder a un cargo de elección popular, para acceder a un cargo de gobierno. También se puede poner en tela de duda su personalidad y desempeño, o desde luego cómo ha sido su propio comportamiento en la campaña electoral. Es decir, es muy importante que vayamos tomando los elementos que nos permitan a nosotros identificar cómo se van configurando estas campañas negras o negativas. ¿Cuáles serían, digamos, los elementos complementarios? Características y componentes.
Primero, hay una simplificación de argumentos y en esos argumentos lo que se hace es una tergiversación y también se presentan, como dice el dicho de que una verdad a medias es una mentira total, pues se presentan aparentes verdades con ciertas inyecciones o matices de mentiras que afecten, pues obviamente a la imagen, al honor, a la honra de una persona, o que afecten el desarrollo institucional de algún partido político o de alguna agrupación. En fin, digamos, las instituciones también pueden ser objeto de este tipo de campañas negativas o negras. Pues obviamente aquí los datos formales pues son sustituidos en alguna medida por, pues obviamente por una apelación a la emoción. Desde luego que aquí se trata de conquistar pues con la imagen, se utilizan pues de expresiones audiovisuales que como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras y que a través de aquí pues se puedan lograr colocar el mensaje de una manera muy efectiva, de una manera muy rápida. Y desde luego, pues estas campañas tienen como propósito identificar a un enemigo y pues obviamente estas campañas buscan la polarización, buscan apelar a la pasión, que la gente desborde a través de sus propios instintos, aquellas, digamos, temores, esperanzas, que puedan, digamos, hacerlos actuar, a que los conduzcan a participar en este debate y sobre todo a darle difusión a este tipo de campañas negativas. Ahora, en cuanto a los componentes de una campaña negra, bueno, pues para empezar, pues se considera que digamos que el sujeto o los sujetos a quien va dirigido, pues son los problemas, son los causantes de todos los males que existen. Y esto alguien podría decir legítimamente, bueno, pero eso puede ser parte legal, parte legítima del debate. Sí, nada más que aquí, digamos que se explicita este tipo de campañas con aspectos que no corresponden a la verdad, con aspectos que no son ciertos, con aspectos que desde luego son tergiversados, como ya lo señalé, y que presentan una distorsión en el sujeto de tal manera que vaya generándose una concepción que no corresponde con la propia realidad. Ahora también existen, digamos, dentro de estos propios componentes, una expresión implícita que significa que si el otro es malo, significa pues que yo me convierto en tu mejor opción. Desde luego que aquí podríamos identificar dentro de estas campañas algunas que han ocurrido en algunos países, el voto al miedo, incluso en México también han ocurrido este tipo de campañas en algunas elecciones y hemos visto pues los resultados que se han generado y el problema de estas campañas negativas es cuánto se afecta un proceso democrático con una campaña. Cuánto se puede demostrar por parte de los actores políticos en una elección, qué tanto una fake news o qué tanto una campaña electoral es, digamos, generadora de una distorsión de la voluntad popular o de la voluntad de los ciudadanos expresada en votos. Esa es una asignatura que aún está pendiente, que se ha debatido mucho, sobre todo cuando llega la calificación de las elecciones, cuando se argumenta que durante el desarrollo, ya sea de las propias precampañas o de las propias campañas electorales, se han desplegado este tipo de conductas, pues uno de los grandes temas que se han puesto sobre el análisis es cuánto realmente afectó esa acción en el concierto de la propia elección. Porque, digamos, por el modelo legal en el que se califican las elecciones,
pues se ha argumentado en la mayor parte de los asuntos que se ha resuelto, que si hay una diferencia importante entre el primer y segundo lugar, pues se asume que aún con la presencia de esa irregularidad o de esa violación al texto constitucional o al texto legal, pues no sería suficiente ni significativa por esa falta del elemento cuantitativo para poder anular la elección o para poder, digamos, otorgarle el triunfo a alguna oferta política que no haya sido la que en esa elección ganó. Iremos viendo estos detalles un poco más adelante, pero lo pongo en contexto, lo pongo en este concierto de reflexiones para que ustedes vayan haciendo esta concatenación de los aspectos que están implicados con los temas que estamos abordando. Pues miren, por ejemplo, en Colombia, uno de los elementos que ocurrió es que a Santos, que estaba como candidato a la presidencia, pues se implementó esta campaña que decía para seguir falsos positivos. En fin, hay muchísimos ejemplos sobre este tipo de acciones que para los estrategas en marketing electoral, pues obviamente entienden que las elecciones son espacios pues, prácticamente en el que hay que dejarlo todo. Y para llegar al poder, pues se valen, de acuerdo a este principio de Maquiavelo, pues de los elementos que el poder te permite para poder llegar o para poder mantenerte en él. Bien, pues miren, digamos que en el caso de estas campañas negativas, pues serían, digamos, estos los elementos, los componentes que ustedes deben tener en cuenta para poder, digamos, identificar qué es los tipos de campañas, la orientación, la dimensión y el ataque, las características y los propios componentes. Por tanto, a las fake news y a las campañas negras y desde luego el derecho de réplica, que aun cuando no lo hemos visto, vale la pena empezar a abordar un poco el tema, pues existe sobre ellas una búsqueda de la verdad. Es decir, que contra las fake news y las campañas negras, el derecho de réplica y los instrumentos jurídicos que se ponen al servicio de los derechos colectivos o al servicio de los derechos subjetivos, pues tienen como propósito buscar la verdad y obviamente no esta verdad que se analiza desde un enfoque filosófico, entendida solamente como una virtud, sino como está expuesto en la propiedad positiva, como un bien público que es imprescindible para la vida democrática. Por tanto, digamos que si la sociedad está influida, muy influida, de manera negativa por las redes sociales, y desde luego, si la democracia no está asentada sobre bases sólidas y el proceso de la verdad sufre graves retrocesos porque es relativizada y desde luego no se le da la importancia que tiene, pues puede ocurrir que aquí lo falso prevalezca sobre lo verdadero. Por eso, digamos que si bien el derecho a la verdad hoy por hoy está, digamos, puesto en el centro del análisis del derecho de las propias víctimas y de sus familiares como un derecho fundamental, también debemos señalar que este derecho a la verdad pertenece a la sociedad y pertenece a los propios sujetos en la búsqueda de reivindicar justamente la verdad sobre aquellos actos que puedan ser pues difamatorios, atentatorios de su propia dignidad, de su propia integridad, de su propia imagen. Ahora, digamos que para ya entrar en materia un poco más práctica, porque la idea no solamente es venir y compartir
algunas reflexiones de carácter teórico o descriptivo, sino, digamos, que nos pueda servir todo el análisis previo en alguna realidad práctica, si es que estamos participando en este momento como candidatos, si estamos participando en este momento como equipo jurídico o como equipo de consultores de algún partido político o de algunas personas que estén interesadas en el acceso a los cargos de elección popular. Bueno, pues las fake news y las campañas negativas, si bien se pueden desarrollar en cualquier momento y relacionado con cualquier tema, pues el tema que a nosotros nos ha convocado a este webinar es su impacto en las elecciones. Y bueno, miren ustedes, si me lo permiten, pues aquí he traído qué es el proceso electoral para quienes no están, digamos, tan compenetrados en las elecciones. Bueno, pues son los actos que realizan un conjunto de actores políticos, son actos que están descritos por la propia ley y que pues tiene como finalidad renovar a los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo cuando son elecciones concurrentes como la elección pasada, en el que se renovaron tanto a presidente de la República como al Congreso de la Unión, o como en este caso, en el que pues se va a renovar solamente la Cámara de Diputados en el contexto de la elección federal, y pues existen 15 entidades federativas en las que habrán elecciones y en las que habrán de renovarse a los integrantes de los poderes de las entidades federativas y desde luego también a los propios ayuntamientos. Como ustedes lo saben perfectamente bien, el proceso electoral es un conjunto de etapas que viene desde la preparación de la elección, es decir, en este momento nosotros nos encontramos en esta etapa preparatoria que inicia con la instalación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el que hace el anuncio formal de que inician los trabajos preparatorios. Durante esta etapa, digamos que se ven dos aspectos o dos momentos muy importantes, que son las precampañas y que son las campañas electorales, y que son los lugares en donde se pueden desarrollar con muchísima efervescencia, con muchísima pasión, pues estos temas de las fake news y de las campañas negras. Otra etapa es la jornada electoral, que tampoco está exenta de este tipo de prácticas, sobre todo si se busca generar miedo, si se busca generar algún tipo de inhibición por algún sector. Por ejemplo, pues yo recuerdo que en algunos estados en los que me ha tocado participar se han desatado este tipo de fake, en el que pues grupos del crimen organizado están presentes, de tal manera que la gente no se movilice para votar. Bueno, otra etapa es la declaración de validez, que aquí, bueno, pues ya básicamente estamos ante los propios resultados electorales, y bueno, al final la etapa digamos, de dar a conocer quién es el que resulta ganador de la propia contienda política. Bueno, como sabemos, los actos anticipados de precampaña, de campaña y cuál es la intercampaña, bueno, es el lapso y son, digamos, la ruta en el que nosotros debemos estar muy atentos para tratar de identificar si se realizan algunas actividades que puedan poner en entredicho, que puedan ser contrarios a nuestros propios intereses. Bueno, pues miren, digamos que ahí están, qué son los actos que se desarrollan en la pre-campaña electoral, ante quiénes se dirigen, cómo se define la propaganda, cómo se define en este momento quién es precandidato. Lo mismo ocurre en el caso de las campañas electorales, que es la etapa en la que nos encontramos. Como se lo señalé hace un momento, pues estos, digamos, serían los elementos positivos que se encuentran descritos en la propia ley para que los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos puedan conquistar el voto de los ciudadanos. Es decir, el mensaje que estas entidades de interés público y obviamente los candidatos independientes llevan a los propios ciudadanos son, pues obviamente,
vehiculados a través de la propaganda electoral, y la propaganda electoral es un conjunto de publicaciones, imágenes, proyecciones que les permite dar a conocer a estos actores políticos cuál es la propuesta de gobierno y por qué son ellos las mejores ofertas o las mejores opciones para que se ponga el destino de un municipio, de un estado o de la representación política en el Congreso a, digamos, a favor de ellos y en representación de los propios gobernados. Y pues desde luego la propaganda y los mensajes electorales deben ajustarse. Esto es lo que señala la propia legislación, lo que establece la propia Constitución. Deben apegarse a lo que establece el artículo 6. En el artículo 6 justamente se habla del derecho a la información y desde luego el derecho a réplica, y hay una ley reglamentaria de la que haremos alusión más adelante. Si hubiera dentro de la campaña electoral alguna irregularidad, algo que atente en contra de las normas que están establecidas para el desarrollo de las campañas electorales, bueno, pues existe la figura de las quejas y las denuncias que pues obviamente pueden interponerse según su propia naturaleza ante el Consejo, bueno, ante el Instituto Nacional Electoral o ante los OPLES, y desde luego pues en el caso nacional el Consejo General puede convertirse en uno de estos órganos que se encargue de la resolución de estas propias quejas cuando se tratan de procedimientos ordinarios sancionadores, o también participan dentro de este esquema la Comisión de Quejas y Denuncias, y desde luego ahorita vamos a ver la parte principal que la legislación nos pone, que es el procedimiento especial sancionador. Miren, como se los comenté, si hubiera dentro de esta campaña electoral algún desvío por parte de los partidos, de los ciudadanos, de todos los actores que están implicados en una elección, que son agrupaciones políticas, extranjeros que no pueden participar en las actividades electivas de México, notarios públicos que están obligados a dar fe el día de la jornada electoral, ciudadanos, ministros de culto religioso, en fin, evidentemente existen mecanismos jurídicos que pueden servir para denunciar estos actos que se desvían de lo que establece la norma jurídica y que desde luego pues tendrá como efecto que se impongan sanciones. En el caso particular hay 3 tipos de procedimientos sancionadores que se les conoce comúnmente como procedimientos sancionadores electorales. Uno es el procedimiento sancionador ordinario, que se puede desarrollar fuera del proceso electoral, pero también dentro, bajo ciertos supuestos muy específicos. El procedimiento sancionador en materia de fiscalización, pues como su nombre lo indica, tiene que ver con la fiscalización de cómo están gastando los partidos políticos, los candidatos independientes y los candidatos, los recursos que han obtenido para determinadas campañas y sobre todo si son reportados oportunamente en tiempo real a través del sistema establecido para tal propósito. Y desde luego aquí resulta de manera muy importante lo que es el procedimiento especial sancionador. Y como se los dije, bueno, pues son quienes intervienen en este procedimiento sancionador, pues está el Consejo General, la Comisión de Denuncias y Quejas, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, y pueden también, así los faculta la propia legislación electoral, los consejos y juntas ejecutivas, tanto locales como distritales. Bueno, a través de este procedimiento al que me he referido, que es específicamente este procedimiento especial sancionador, pues tenemos, digamos, que se puede hacer valer cualquier violación a lo establecido en la base 3 del artículo 41 o lo establecido en el 8º párrafo del artículo 134.
El artículo 41, base 3, pues habla justamente de alguna manera con aquella, digamos, prerrogativa a la que tienen derecho los partidos políticos y los candidatos independientes para difundir a través de la radio y la televisión en espacios que han sido conferidos al Estado mexicano y que a partir de ahí los partidos políticos puedan llegar a los propios ciudadanos. Pero aquí, por ejemplo, si algún partido político identifica que algún spot de radio o de televisión atenta pues contra la vida privada, que atenta contra la dignidad de una persona, que está trayendo elementos que no se corresponden con el contexto político, porque está difamando, se está calumniando, porque hay diatribas, porque hay un ataque a las propias instituciones, aspectos que les son y les están prohibidos a todos, digamos, que les participan en política, incluidos los propios ciudadanos, pues evidentemente existe este mecanismo para que se puedan presentar las denuncias ante el Instituto Electoral. O en su defecto, dice aquí, o también el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución, y aquí alude básicamente a lo que son las labores de actividades, la rendición de cuentas que tienen pues los que ejercen cargos públicos y que en el esquema de dar respuesta y de cumplir con el mandato que le fue conferido y de reportar lo que ha hecho en pro de la sociedad, pues justamente estos informes de labores cumplen un efecto, digamos, democratizador, de rendición de cuentas, de tal manera que el ciudadano sepa qué se está haciendo en el ejercicio del encargo y también a partir de ahí pueda decidir si le confiere o no le confiere un voto de confianza si el cargo que ejerce es de aquellos que puedan ser reelegidos. Otro elemento que se contempla dentro de este procedimiento especial sancionador, pues justamente son cuando se contravengan a las normas sobre propaganda política o electoral. Y pues por último, los actos anticipados de precampaña o campaña. Entonces, digamos que como un primer elemento, si ustedes observan que existiera por ahí dentro de su contexto electoral alguna manifestación de fake news o de campañas negativas, bueno, pues ya podrían ir explorando las vías para poder denunciar este tipo de actividades que son contrarias a la ley, pero sobre todo que ustedes sepan que una fake news o una campaña negativa, si no se contrasta oportunamente, puede ser devastadora, puede ser letal en la aspiración política de un candidato. Entonces, es muy importante que tengan estos datos presentes. Bueno, ahora, más sobre el procedimiento especial sancionado. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues es sencillo. Se presenta ante el Instituto Nacional Electoral, y el órgano que la reciba, ya les habíamos indicado que puede ser presentado ante los consejos distritales, ante los consejos locales, en fin, pueden recibirla cualquier autoridad del propio Instituto Nacional Electoral, pero lo que tiene que hacer es remitirla inmediatamente a la Unidad Técnica de lo Contencioso. Una vez que llega esta denuncia, pues la Unidad Técnica de lo Contencioso pues tendrá que analizarla, tendrá que revisarla. Si se considerara por el Instituto Nacional Electoral que la denuncia es improcedente, bueno, pues entonces se descartará. ¿Y cuándo se considera que es improcedente? Pues cuando no se reúnan los requisitos indicados, cuando no se aporte ninguna prueba sobre lo que se afirma y desde luego cuando se considere que la propia denuncia es frívola.
Ahora bien, pensemos que la denuncia sí reúne los requisitos indicados, sí ofrece elementos de prueba y desde luego relata un suceso de manera sustantiva, de tal manera que describe todos los elementos que giran en torno a una posible violación a los mandamientos que establece la legislación. Bueno, pues entonces aquí la unidad técnica de lo contencioso electoral pues llama tanto al denunciante como al denunciado para que en una audiencia ofrezcan pruebas y de una vez alegatos. Y ya una vez que se celebra la audiencia, pues entonces se determinará si se toman o no medidas cautelares y una vez que ya se haya integrado debidamente el expediente, pues aquí se remite a la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que será la encargada de emitir las propias sentencias. Contra las decisiones que emita la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues existe un recurso de revisión que obviamente conoce la sala superior del mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué se podría en un momento determinado, solicitar la revisión a través del recurso de revisión? Bueno, pues las salas dictadas, es decir, las salas dictadas que tengan, digamos, por acreditada alguna infracción. Entonces, oye, pues yo creo que no está acreditada. Bueno, pues lo haces mediante este recurso ante la sala superior del Tribunal Electoral. Que se dictaron las medidas cautelares, pero yo considero que no se debieron haber emitido porque no se cumplen tales supuestos. Bueno, pues entonces también se puede plantear. Lo mismo opera en sentido contrario. Que no se hayan emitido, oye, yo creo que sí se tiene que emitir exactamente lo mismo. Y bueno, contra el desechamiento que emita el instituto. En fin, para ir parafraseando el tema, y como ya se los anticipé, una sociedad democrática pues tiene derecho a la verdad y todas las personas tienen derechos a que se transmitan sobre ellos, sobre su actividad cotidiana, pues simple y llanamente aspectos que lo reflejen y que lo describan tal cual, sin alteraciones de ningún tipo, sin distorsiones de absolutamente ningún tipo de tendencia perniciosa. Por tanto, aquí es donde el derecho de réplica se convierte en un derecho a la rectificación. Fíjense ustedes que ya para entrar en el tema del derecho de réplica, el derecho de réplica es definido por la ley reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el derecho que tiene toda persona a que sean difundidas o publicadas las aclaraciones que el sujeto que se siente agraviado respecto de datos o información que ha sido transmitido por, pues aquí ya los sujetos obligados ya no solamente son los medios de comunicación tradicionales, sino también ahora se incorporan pues plataformas online o personas que difundan a través del internet este tipo de información que pudiera ser información inexacta o falsa y que desde luego cause un agravio de cualquier tipo, político, económico, en la vida privada o en la imagen de tal persona. Entonces, a partir de aquí, la propia legislación ya va definiendo lo que considera como el derecho de réplica. También podría resumirse como el derecho a la rectificación en aras de la consolidación o de la búsqueda de la verdad. Ahora, fíjense ustedes que en el caso de esta ley reglamentaria, considera, por ejemplo, que en el derecho de réplica, entre otros, aquí me voy a centrar específicamente en el apartado electoral. Bueno, pues ¿quiénes pueden ejercer el derecho de réplica? Pues los mismos de los que hemos venido hablando. Partidos políticos, precandidatos, candidatos que quieran acceder a cargos de elección popular. Y obviamente, ¿sobre qué? Pues sobre información que considera inexacta o falsa.
Pero ¿quién la transmitió? Pues digamos que estos canales de información a los que nos hemos ya referido. ¿Cuál es la legislación aplicable para el derecho de réplica? Pues la ley reglamentaria del artículo 6º, párrafo 1 de la Constitución en materia de derecho de réplica. Y obviamente existe un principio que el derecho de réplica se ejerce siempre a instancia de parte. Ahora, fíjense que la ley reglamentaria del artículo 6º establece dos tipos de procedimientos. El primero es el procedimiento que se ejerce ante el sujeto obligado o ese gran medio de comunicación. Es decir, quien vea a través de la prensa escrita, escuche en la radio o audio escuche una nota que se transmite en radio, televisión o en internet, pues tiene 15 días para hacer la solicitud de que esa nota o esa información que se difundió sea aclarada, es decir, que sea corregida, que se indique que esa información no corresponde con la verdad. Y entonces, una vez que el sujeto obligado recibe este escrito de petición, tiene 3 días para resolver sobre esa petición que le está haciendo el partido político o el particular o quien sea. Y obviamente, una vez que se resuelva esta procedencia o no de la petición que se le hace, pues tendrá otros 3 días más para notificarle al peticionario la decisión que tomó. Ahora bien, fíjense ustedes en esta parte. Si el sujeto obligado considera que efectivamente la información que transmitió, tal como se lo indica el propio solicitante, el propio peticionario, no es verídica y dice, yo no tengo ningún problema en ejercer la réplica a través del mismo espacio que yo difundí la otra información, pues prácticamente se acabó el cuento, no hay más que hacer. Ahí se acabó, digamos, el procedimiento ante el sujeto obligado. Pero ¿qué ocurre si el sujeto obligado dice, no, ¿sabes qué? Pues ni te contesto. O aunque te conteste, pues no te lo doy porque yo creo que la información que difundí es verídica. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues se instaura el otro procedimiento que es un procedimiento judicial del derecho de réplica. ¿Ante quién se tiene que presentar este procedimiento judicial? Pues ante un juez de distrito. ¿Cuánto tiempo tiene para presentarse esta solicitud? Bueno, lo que nos dice la ley reglamentaria es que hay 5 días para presentarla. ¿A partir de qué momento tengo que contar esos 5 días? Bueno, a partir del momento en el que el sujeto obligado, llámese radio, televisión, internet, portal, como se llame, me notifica y me dice, ¿sabes qué? No te voy a publicar la réplica porque creo que no tienes la razón. A partir de que me notifica, tengo 5 días para solicitar por la vía judicial ante un juez de distrito el ejercicio del derecho de réplica. Segundo, pues que en su momento que pueda o haya recibido la notificación del sujeto obligado en el que le diga, ¿sabes qué? Sí, no te preocupes, no hay ningún problema, voy a publicar el derecho de réplica, pero resulta que ese derecho de réplica simplemente pues nunca se publicó. Entonces, si no se publica, entonces también digamos que surge la posibilidad de volver a ir ante el juez de distrito a solicitar esto. O cuando, por ejemplo, habiéndose difundido una nota o alguna información con una extensión importante, en algún, por ejemplo, si fuera periódico en algún apartado o si fuera radio con alguna extensión en algún horario, digamos, preferente o en el que hay mucha audiencia, y la réplica
pues se ejerciera en la última hoja o en la parte del programa en el que prácticamente la audiencia pues ya no tiene el mismo impacto o ya se redujo significativamente. Entonces, en esos casos también cabe la posibilidad de solicitar la réplica. ¿Por qué? Porque la propia legislación establece que la réplica se tiene que dar en el mismo espacio en el que fue publicada esa nota o esa información que es considerada falsa o inexacta. Miren, yo tengo algunas críticas a esta ley reglamentaria. La primera es que esta ley reglamentaria, yo asumo que inspirada en la efervescencia de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en nuestro país, consideró que el canal adecuado para su ejercicio eran los jueces de distrito. Y en principio diríamos que estamos de acuerdo en que los jueces de distrito puedan conocer del derecho de réplica que no esté vinculado a los procesos electorales. Sin embargo, el gran problema al que nos estamos encontrando es que tanto el derecho de réplica para temas electorales como para temas no electorales están, digamos, conferidos a la competencia y jurisdicción de los jueces de distrito. Evidentemente, un juzgado de distrito no entiende ni los tiempos, ni las dinámicas, ni las reglas especiales, aunque lo diga la propia legislación reglamentaria del artículo 6º, pues no entiende y no atiende a la celeridad que requiere un proceso electoral. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que se corre el riesgo de que existan fake news, que existan campañas negativas y que acabe el proceso y que el sujeto agraviado no tenga la posibilidad ni siquiera de revertir el efecto de esa campaña o de esa fake news, dada lo retardatario del procedimiento por la confección y por la configuración en el que está la propia ley reglamentaria. O imagínense ustedes que en el último tramo de la propia campaña, pues llega a 10 días, se lanza una campaña fuerte en contra de un candidato, ¿y cómo se le defiende? Prácticamente por los propios tiempos, pues no habría posibilidad de que el sujeto pueda revertir lo nocivo o lo dañino de ese poder tan efervescente que pueda tener este tipo de instrumentos si son bien ejecutados. Ese sería un primer elemento. Un segundo elemento es que si ustedes tienen la curiosidad de hacer una lectura de la propia ley reglamentaria, se van a dar cuenta que, digamos que prevalecen los temas que son debatidos dentro de la argumentación jurídica y dentro de la teoría del derecho, de que se maneja un lenguaje totalmente ambiguo. Y un lenguaje ambiguo es cuando advertimos la existencia de términos o de expresiones que puedan tener pues significados distintos e indeterminados. También hay un problema de vaguedad, y como ustedes saben, hay un problema de vaguedad cuando no está claro a qué se refiere un término o expresión. Y si vemos que también hay una ambigüedad semántica, como el que acabo de señalar, también hay una ambigüedad sintáctica. Como ustedes saben, la ambigüedad sintáctica es aquella en la que, si las palabras están acomodadas de una manera, puede dar a entender distintos significados. No confundir la ambigüedad semántica con la ambigüedad sintáctica. Ahora, esto es por cuanto hace al lenguaje, pero por cuanto hace a las normas jurídicas, si nosotros consideramos a las normas jurídicas con los dos elementos o con los dos componentes de supuesto de hecho y de consecuencia jurídica, pues vemos que hay problemas
que se puedan generar a partir de la interpretación del enunciado jurídico. Y este problema de interpretación puede estar en el antecedente de la norma jurídica, es decir, en el supuesto de hecho, o en el consecuente, es decir, en la consecuencia jurídica, o ambos. Es decir, ahí existen, ustedes van a realizar una lectura detenida de esta ley y van a encontrar estos problemas que les acabo de señalar. Existen algunas antinomias y aquí pues hay, por ejemplo, estas se actualizan cuando existen para un mismo hecho dos normas distintas. Obviamente que las antinomias se pueden corregir si son de primer grado a través de los 4 criterios que ustedes seguramente los dominan y las conocen bien. El criterio jerárquico de la ley superior, pues desde luego, se impone sobre la de rango inferior. O la del criterio temporal, que la norma posterior deroga a la anterior. O del criterio de competencia, quien tenga una competencia especializada es pues evidentemente quien tiene la facultad para decidir sobre ese tema en particular, o en su caso el criterio de especialidad, que significa que pues sobre la ley general pues está la ley especial. Esta ley en particular presenta muchas lagunas, muchísimas lagunas. ¿Esto qué significa? Que no existen normas jurídicas que se puedan aplicar a un caso particular. Es decir, hay vacíos, el sistema jurídico no está completo porque no se regulan las normas. ¿Y esto qué significa? Que ante la presencia de lagunas, pues es el propio juez quien tiene que determinar lo que tiene que hacer. Es decir, en lugar de que el legislador haya cumplido el papel de entregar una legislación, no digo que sea perfecta o que sea acabada, pero sí por lo menos bien trabajada. Pero aquí, definitivamente, lo que se ve es que no está bien desarrollada la propia ley y esto deja al propio juez la libertad de crear el derecho en la aplicación de los casos particulares. Y esto nos conduce también a un siguiente elemento que es la laguna axiológica, es decir, que sí existe una norma específica, pero que al aplicarla surgen elementos morales o elementos valorativos que indican que por razones de justicia esa norma que tiene una consecuencia jurídica clara, pues no se debe aplicar al caso particular. Para cerrar mi participación y agradecerles a todos ustedes su presencia, pues quiero cerrar que no solamente en el sistema jurídico, en el derecho, existen estas normas tal como las acabo de describir, que son estas normas con un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, sino que también, digamos que a partir de Ronald Dworkin y posteriormente con Robert Alexy y su obra de la teoría de los derechos fundamentales, pues han venido cobrando una especial relevancia el tema de los principios y de las reglas. Y como ustedes saben, estos principios y reglas, en el caso de los principios, pues no son sino mandatos de optimización, son, digamos, normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible dentro de todo el abanico de posibilidades que hay, y desde luego con esto se busca que siempre que exista una colisión entre derechos fundamentales, se ponga sobre una balanza, sobre una ponderación, cuál de estos principios tiene que prevalecer de acuerdo a las circunstancias específicas que prevalecen en el caso. Mientras que las reglas son normas que solo pueden ser o no cumplidas. Y en este sentido quiero decirles que uno de los grandes debates que existen en América Latina sobre los principios, pues giran en torno a que, pues como decía Ronald Dworkin, se inspiran en la conciencia y en la moral, pues existe un juez que es como un juez Hércules, que es potente, poderoso,
sabio y que tiene para todos los problemas, sean casos fáciles o sean casos difíciles, una solución correcta a los conflictos que hay. Sin embargo, el problema que se está generando en la actualidad es que el debate sobre los principios es que los tribunales constitucionales no están justamente actuando como ese juez Hércules, sino que en realidad lo que están haciendo prevalecer es su opinión, es su moral, que por muy legítima que pueda ser, no es sino la moral de una persona más, como somos ustedes o yo o cualquier persona de nuestro contexto social, y que sin embargo, solamente por el ejercicio que ejercen, pues esto se convierte en un mandato obligatorio y vinculatorio para todos los que viven dentro de un determinado territorio en el que ellos ejercen jurisdicción y competencia. Pues por mi parte, les agradezco a todos su participación, su presencia, su asistencia, y desde luego estoy a sus órdenes por si quisieran ejercer alguna pregunta o algún comentario sobre lo vertido en esta presentación.